más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Ya me he hecho mecenas y el motivo por el que me he hecho mecenas es por la sobremesa cafetera. Me gustan las noticias, me gusta la actualidad, pero me encanta la autenticidad de la sobremesa. Yo tengo la suerte de vivir en plena naturaleza, de viajar en furgo en verano, de asomarme por la ventana y ver el mar y escuchando a vosotros. Y por fin me he hecho mecenas, he podido y llevaba tiempo queriendo y me gusta oíros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The award of this year's Nobel Prize for Peace to the United Nations World Food Programme recognizes the right of all people to food and our common quest to achieve zero hunger. We need to make food systems more resistant to volatility and climate shocks. La cultura del privilegio, en donde, claro, y la desigualdad en relación a cuántos de nuestros países en la región se han expresado en las calles un serio desencanto con el modelo y una desconfianza con los liderazgos políticos nacionales antes de la crisis, y con la crisis ahora esto puede empeorar. Un modelo que se asocia a décadas de concentración de la riqueza, a deterioro ambiental y a la falta de inclusión de amplias mayorías que no han sido incluidas en el bienestar. Me parece que es muy importante el hablar de la pandemia, hablar lógicamente de la dificultad que está atravesando Europa ahora mismo como consecuencia de la evolución de la pandemia y trasladar también lo que venimos diciendo en España a nivel europeo, la necesidad de actuar de manera unida todos los países. Y España querría seguir armonizando esa respuesta a nivel europeo, por ejemplo, en el ámbito de las cuarentenas o, por ejemplo, también en el ámbito de la restricción de movilidad. España está a priori estabilizándose, pero las diferencias territoriales son importantes. Y desde luego en ningún territorio español tenemos ahora mismo las incidencias que nos gustaría tener, que nos parecería más razonable tener. Nos gustaría no tener ningún caso. Y usted tiene la obligación y la responsabilidad, como demócrata, de levantar ese estado de alarma y volver a la normalidad. Señor Serrano, usted me iba a meter en si usted me había hecho el gesto, yo se lo había imitado, en todos los gestos que hacen ustedes, en todo el prestigio de la política que hacen, no lo voy a hacer, porque en verdad a ustedes lo que les amenazan son mis palabras. Ayer sentí vergüenza y tristeza, y sinceramente vi que algunos están más por destruir. Porque este país, su ciudadanía, no se equivoquen, está necesitado de diálogo y abomina de la crispación. Sí, señorías, sobra crispación en esta Cámara y falta mucho diálogo. En este momento histórico del país, en el que tanto nos jugamos, el diálogo no es un camino, es el único camino. Bueno, que es viernes y algo de bueno tiene este día, es la antesala del descanso, de un cierto descanso, aunque estamos muy preocupados aquí en el programa por la crispación. Por eso hoy el hashtag es #LaCafetera, las grescas, como las grecas, pero en las grescas, porque es que es verdad que la vida política, pero también la vida social, yo creo que restringirlo a la vida política es un análisis un poco segmentado, porque lo cierto es que
la crispación se ha extendido, se está extendiendo a una velocidad, se ve en el debate público, se ve en las redes sociales, se ven en las conductas de la gente, en los grupos de WhatsApp. ¿No os pasa a vosotros que recibís mensajes de WhatsApp de amigos, de gente con la que tienes una buena relación y de pronto la política, el tono, la crispación, la polarización, el enfrentamiento se apodera de las conversaciones? Bueno, contra esto hay que combatir. Hoy vamos a hacerlo y lo vamos a hacer junto a Pilar del Río. ¿Cómo combatimos la crispación? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo introducimos un poquito de sosiego en el debate público sin renunciar a valores, ideas y también al combate que supone defender ciertas ideas y no dar pasos atrás? ¿Cómo se puede conciliar ambas cosas? Bueno, pues de eso vamos a hablar con Pilar del Río en un día en el que, en primer lugar, queremos dar las gracias a los mecenas, a los suscriptores de este programa que hacen posible el proyecto, y especialmente a Erika, a Juan Carlos Blanco, a Luis Díaz y a Virginia Nevado. A Erika, Miriam, a Juan Carlos Blanco, a Luis Díaz y a Virginia Nevado. Gracias de corazón, porque ahora nos hemos comprometido a saludar todos los días a las personas que sabemos estáis haciendo un importante esfuerzo manteniendo este proyecto a flote. Así que gracias de corazón a todos los mecenas, los que os incorporasteis desde el principio de los tiempos y los que lo habéis hecho en los últimos días, como estas 4 personas humanas. Gracias de corazón. Bueno, un saludo muy fuerte a todos los que os estáis incorporando. También un agradecimiento muy especial a todos los que os sumáis a esta hora al programa de La Cafetera, tanto en directo como en diferido. A María Navarro, buenos días, María Navarro. Muy buenos días. Que me decía, claro, es que el problema es que deberíamos hacer 2 columnas. ¿Qué es lo que une a los partidos políticos y qué es lo que les separa? El problema es que no vemos tampoco muchas cosas realmente que les una, en las que nos podamos fijar, en las que podamos poner el foco diciendo, vale, en todo esto discrepamos, pero en esto tenemos este reto común, la economía, la lucha contra la pandemia. El problema es que ni siquiera sobre esto conseguimos muchos consensos. Bueno, pero yo creo que igual podemos cambiarle el nombre a esa columna y en vez de lo que nos une, lo que nos debería unir. Y a lo mejor así podemos provocar un cambio, porque lo que sí que es cierto es que nos tienen que unir cosas, es que tiene que haberlas, ¿no? Porque tienen que haberlas, tenemos que unirnos de alguna manera. Y a lo mejor también esa es la responsabilidad que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos, el impulsar la unión desde la sociedad hacia la política. Porque lo que es verdad es que esto es insostenible. O sea, este clima político es insostenible. Me gustaba mucho lo que decía Yolanda Díaz, que llamaba a la concordia y a la unidad, y ponía el ejemplo además de cómo, gracias al diálogo, habían conseguido muchas cosas en cuestiones laborales, y si se ha podido en ese caso, claro que se tiene que poder en otras cosas. Es verdad, tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo honestamente este envenenamiento social, este envenenamiento en el debate es insostenible, y no lo sé si para ahora, para nosotros, no sé si los riesgos que tenemos que temer son muchos o pocos, si cualquier día vamos a tener un susto o no. Lo que sé es que no es el mejor legado para las generaciones que vienen después. Y si a ti te preocupan tus hijos, si te preocupa la vida que van a tener que enfrentar, este no es el clima que quieres. Y no nos engañemos. El discurso antipolítico nos dicen, mirad cómo está la política. No está así la política, estamos así en la sociedad. La política no es más que un reflejo de la sociedad y ese es el problema. Es verdad que lo que sí que tienen es una gran responsabilidad para aclimatar, para desescalar la tensión. En esto sí tienen mucho trabajo por hacer y pueden tener mucha influencia, pero no es el único riesgo que tiene la sociedad. Así que vamos a trabajar todos por esto, porque de verdad se nos va a ir de las manos. Bueno, hoy es viernes, vamos a hablar con Pilar del Río en estado de responsabilidad sobre este asunto. Vamos a escuchar el relato de Ainhoa Goñi. ¿Sabéis quién le va a poner hoy la voz? María Navarro, María.es, porque el relato va sobre profesores, los padres de María Navarro son profesores. Pensaba que le íbamos a dejar ahí en plan incógnita. Lo iba a dejar en plan incógnita, pero bueno, no te voy a someter tampoco a la presión de tener que exteriorizar sentimientos, emociones, amor, el amor por tus padres y todo eso, porque además les queremos mucho, nos gusta mucho y reflejan muy bien la vida de los profesores y sobre todo esa relación con los alumnos. De eso va el relato de hoy de Ainhoa Goñi, que escucharemos después hacia el final del programa. Y es viernes, y los viernes hablamos con la periodista Ana Pastor sobre documentales, sobre películas, sobre cine, sobre esta nueva cultura audiovisual, y también hemos abierto un nuevo espacio para hablar de videojuegos. Pues bien, vamos a hablar de videojuegos hoy con Joaquín Martínez para ver si los videojuegos, ¿qué videojuegos pueden tener algo de pedagógico, de educativo? Pueden servir a los niños a aprender, para aprender cosas. Así que charlaremos con Joaquín, charlaremos con los oyentes, pues es un espacio que vamos a dedicar los viernes
a acercarnos un poquito a este nuevo mundo audiovisual que no solamente es entretenimiento, también es pedagogía y también nos enseña muchas cosas. Ya aprendimos la semana pasada que los videojuegos pueden ser arte, también pueden ser empresas alternativas, también pueden contener, como veremos hoy, un montón de elementos para la educación, para mostrar el mundo a los demás. ¿Queréis un pequeño adelanto? Porque es verdad, ¿sabéis, por ejemplo, que un videojuego que retrataba la Catedral de Notre Dame fue solicitado incluso después del incendio de la Catedral de Notre Dame porque la había retratado con tal fidelidad que podía permitir después paseos virtuales a aquellas personas que nunca la conocieron en persona? Buenos días, cafetera. El estudio Ubisoft francés en el año 2014 creó un videojuego llamado Assassin's Creed Unity que venía ya de una saga violenta a la par de recreación histórica, en este caso inspirada en la Revolución Francesa. Durante 2 años, y apoyándose en el historiador Andrew Talon, trataron de recrear el París del siglo XVIII. Además, recrearon la Catedral de Notre Dame de una manera bastante fiel y bastante sólida, pero con licencias creativas propias de un videojuego. Esto propinó que cuando ardió la catedral, los ojos se pusieran sobre este videojuego y sobre todo los medios de comunicación preguntándose si podrían ayudar a la reconstrucción, cosa que desde Ubisoft valoraron esa posibilidad y se ofrecieron a dar todo su material. Además, donaron 500.000 euros para las tareas de reconstrucción, aparte del material por si lo necesitaban. También se les ocurrió la brillante idea de recrear, gracias a sus archivos, la Catedral de Notre Dame en un videojuego de realidad virtual a modo de tour. El Assassin's Creed, que nos permite, por ejemplo, conocer la biblioteca de Alejandría por dentro, que nos permite conocer diferentes escenarios, y todo hecho con unos increíbles vídeos. Claro, os habla alguien que admira pero con auténtica devoción el mundo de los videojuegos, pero no juega. Ese soy yo. Yo no juego realmente. Juego un poquito con el pequeño Fer, juego al Among Us o al juegos de este tipo, pero sin mucha. Sin embargo, soy capaz de comprender la dimensión que tienen los videojuegos en este nuevo mundo, ¿no? Yo me limito a juegos pequeñitos de móvil tipo el Brawl Stars o el Among Us, pero al ver los gráficos, que son verdaderas creaciones artísticas, en algunos casos retratando con tal precisión la Catedral de Notre Dame que pueden convertirla después en un paseo virtual que permita a la gente que no la conoció antes del incendio verla después, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo los videojuegos son una herramienta también pedagógica para enseñar a los niños, porque aprender jugando es la forma más rápida de aprender. No solamente al mundo de los videojuegos, aprender jugando, aprender la vida a través de los juegos. Por eso los niños juegan tanto cuando son pequeños en la calle, porque les permite imitar la vida, imitarla pero en un escenario seguro, donde pueden equivocarse, donde pueden cometer errores. Por eso juegan de pronto a ser oficinista, a ser cocinero, o juegan a ser, no sé, incluso guerreras, conductoras, todo tipo de juegos, los niños, donde aprenden en ambientes seguros y protegidos el gran y difícil juego de la vida. Bueno, pues esto también pasa con el mundo de los videojuegos, así que vamos a hablarlo, pero en una sección que hemos pretendido inaugurar en este programa, que es perfectamente comprensible para alguien como yo, que no juega pero admira, pero también para alguien que ni siquiera admira. Es decir, escuchar este espacio te va a permitir entender por qué mueve tantos millones de seres humanos el mundo de los videojuegos y tantos millones de euros o dólares. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola. Y no hace falta ser un gamer ni un jugón para que te guste esta sección, ya lo veréis, como comprobasteis la semana pasada, en lo que se dicen cosas muy interesantes y no necesariamente para expertos especializados, que también nos gusta, porque además ahora, fijaos, mañana se va a lanzar el Mario Kart. Hay una expectación enorme, porque es un videojuego que tiene muchísimos millones de seguidores. El nuevo Mario Kart, creo que es el 9, me parece, nos decíais. También hoy se ha lanzado, o ayer, el nuevo tráiler de Cyberpunk 2077, que es un juego, yo he estado viendo unas imágenes y es muy parecido a una película. Yo recuerdo cuando me ponía delante de una consola cuando era crío y veía una pelotita que golpeaba encima de un palito y eso se suponía que era un partido de tenis. Y la evolución tan formidable que han supuesto los videojuegos, que ahora los ves y tienen unos gráficos que parece que estás manejando verdaderos actores dentro de la pantalla. Es una pasada cómo han evolucionado. Así que bueno, de todas estas cosas
vamos a hablar. Pero antes, Mary, tú eres jugona, ¿no? Me dijiste que un poco, que no mucho, pero que un poco sí. En mi época de joven. De jovena. ¿Y no lo recuperarías un poquito? Es que no sé si tengo tiempo para dedicarse. Es lo que me pasa a mí, que me da cosa como aprender el proceso. Ahora estaba viendo Assassin's Creed, que tiene unas imágenes alucinantes, y decía, pero ¿y cómo? Si yo no sabría ni abrir la mochila de las posesiones, ni encontrar objetos por el de juego, por el terreno de juego. Claro, es que hay que dedicarle mucho tiempo, y además yo estoy convencida de que en el momento en que me enganchase, el tiempo pasaría volando y terminaría el día sin hacer nada. Total, no sé, pero yo voy a explorarlo, porque lo que no quiero es quedarme atrás en esta super revolución que se está viviendo tan silenciosa, ¿no? Bueno, tan silenciosa. En fin. Bueno, la política, la actualidad, las noticias, la información. Hoy está patrimonializada por el pulso judicial que mantiene el gobierno con la oposición. La oposición mantiene bloqueado, ya lo sabéis, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el gobierno, cansado de esta situación, ha decidido inventar un mecanismo para renovar el Consejo General del Poder Judicial cuando haya bloqueos de esta naturaleza. Pero eso ha enfadado mucho a los jueces, también a la Unión Europea. Es un pulso, en todo caso, que el gobierno parece no querer dejar de librar, porque aunque la Unión Europea, aunque Bruselas ha considerado que este cambio por vía rápida de la forma de elegir al Consejo General del Poder Judicial podría estar violando las normas comunitarias en el momento que se ponga en marcha, el gobierno ha decidido mantener esta reforma. ¿Por qué? Porque es un toque de atención que al Partido Popular no le queda más remedio que escuchar. Si sigue manteniendo bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, se desbloqueará por la vía legislativa. Bueno, ha debido calar algo, porque hoy en la portada de La Razón vemos cómo Enrique López, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ha dicho estar dispuesto a sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Parece que no les va a quedar mucho remedio, porque si no es por la vía de la negociación, el desbloqueo se va a producir por la vía legal. Bueno, esto lo único que está provocando es una cierta tensión en el ámbito de la judicatura, que también se está convirtiendo en el nuevo espacio, en el nuevo ariete político hoy en el tablero de la actualidad. En el periódico ABC, los estados deben garantizar la independencia judicial. Sorpresa en la Moncloa por la contundente reacción de la Comisión Europea a su intento de politizar y someter al Consejo General del Poder Judicial. Una interpretación que hace el periódico ABC, porque politizado y sometido el Consejo General del Poder Judicial ya estaba. Hay que recordar al periódico ABC que estaba bloqueado por el Partido Popular, que no quería renovar los cargos. Eso en la portada del ABC. En la portada del periódico El Mundo, aviso de Bruselas a Sánchez por atacar la separación de poderes. La separación de poderes, nos tememos que ya estaba siendo atacada por una oposición que lo mantenía completamente bloqueada. La Comisión Europea carga contra la reforma judicial española por la injerencia del gobierno, dice hoy el periódico El Mundo en su portada. También en el periódico La Razón, con ese asunto, dice, estamos dispuestos a sentarnos a negociar la renovación, dice el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, es decir, la oposición, el Partido Popular, quien mantiene bloqueada al ver este asunto. El mediador del PP asegura que le han trasladado a Sánchez que quieren perfiles independientes, insiste en que Iglesias no esté en la mesa y avisa reformar la mayoría de elección, nos coloca con Polonia, dice. Bueno, pues este es el asunto que protagoniza la actualidad. En todo caso, sigue siendo tema central el tema de la pandemia, la batalla contra la pandemia. El Partido Popular cree que hay que levantar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Y usted tiene la obligación y la responsabilidad, como demócrata, de levantar ese estado de alarma y volver a la normalidad y volver a la legislación ordinaria. Mientras tanto, no solamente los problemas se dan en Madrid, en ningún territorio la incidencia es como para sentirse satisfecho. Lo decía ayer Fernando Simón. España está a priori estabilizándose, pero las diferencias territoriales son importantes. Ahora mismo tenemos diferencias entre comunidades, pero sobre todo tenemos además diferencias entre provincias. No se puede bajar la guardia, tenemos territorios en los que todavía hay una incidencia muy alta y desde luego en ningún territorio español tenemos ahora mismo las incidencias que nos gustaría tener, que nos parecería más razonable tener. Nos gustaría no tener ningún caso. Pero ninguna comunidad autónoma, ningún territorio ahora mismo está en esos 50, 60 o menos casos por 100.000 habitantes
que nos gustaría llegar. Eso decía Fernando Simón, porque mientras tanto también el debate, ¿qué es lo que hay que priorizar? ¿La economía u otros aspectos sociales? Le preguntaban por esto a Fernando Simón, al coordinador de las emergencias sanitarias, y decía, me gustaría que el cierre de universidades fuera acompañado por el cierre de bares, no al revés. Sí que me gustaría que se cierren las universidades fuera acompañado del cierre de los bares. Y el presidente del gobierno en el Consejo Europeo. Me parece que es muy importante el hablar de la pandemia, hablar lógicamente de la dificultad que está atravesando Europa ahora mismo como consecuencia de la evolución de la pandemia y trasladar también lo que venimos diciendo en España a nivel europeo, la necesidad de actuar de manera unida todos los países. Creo que hemos dado algunos pasos muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de crear un mapa de peligros territoriales, de riesgos territoriales en relación con la pandemia. En segundo lugar, también el reconocimiento mutuo de los test, y España querría seguir armonizando esa respuesta a nivel europeo, por ejemplo, en el ámbito de las cuarentenas o, por ejemplo, también en el ámbito de la restricción de movilidad. Estos son los temas muy importantes para España, también para la Unión Europea, y desde siempre España acude a este Consejo con ánimo constructivo, sobre todo de sacar temas que son importantes para el bienestar de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues ya sabes que en la cafetera observamos con mucho interés lo que se publica en el mundo sobre España, sobre este país, y la manera en la que los periódicos retratan su imagen, que proyectan la imagen de España en el exterior, y también en la manera en la que de una forma con una cierta distancia retratan nuestros propios problemas, y lo hacemos de mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que todavía la batalla jurídico-político en Madrid con el gobierno, el estado de alarma, ha tenido todavía mucho impacto, ¿verdad? Sí, entre que además se conoció el viernes y bueno, pues ha impactado mucho en los medios internacionales esta especie de primero había algunos medios que decían, bueno, se decreta el estado de alarma, pero no es que realmente aumente o vuelva a España a estar un confinamiento, sino es un estado de alarma un poco particular, pero el hecho de que haya sido en cierta forma para obligar a la Comunidad de Madrid a adoptar unas restricciones que le exigían desde el Ministerio de Sanidad, pues es algo que ha llamado mucho la atención y se han hecho eco muchísimos medios de comunicación, ¿no? También muchos corresponsales hablaban incluso del New York Times. Rafael Mander hablaba de un poco la situación tan surrealista que se había dado y cómo parecía que los políticos españoles pues no parecían entender las nociones de consenso y de coordinación. Otros medios destacaban eso, que se imponía y que se hacía una especie de isla en Madrid. En fin, es verdad que bueno, ha tenido mucho impacto y mucha repercusión. Le Monde, por ejemplo, hablaba de que había provocado un cierto caos también en los ciudadanos al no saber muy bien a qué medidas tenían que seguir, porque además recordaban que un tribunal había anulado las medidas impuestas desde Sanidad y ante esto el gobierno había tenido que decretar estado de alarma. Todo esto pues ha sorprendido y realmente ha desconcertado bastante en el exterior, ¿no? Da una imagen que realmente no ha favorecido mucho a España. Luego me ha llamado la atención varios artículos, uno de ellos, que además bastante reciente, de Le Monde, que consideraba que toda esta situación que se había dado en Madrid, que además explicaba que había sido necesario que el gobierno decretara el estado de alarma para obligar a la Comunidad de Madrid a endurecer las restricciones, en el fondo era una prueba de las tensiones tan importantes que está viviendo en España el modelo descentralizado de salud pública, que desde el titular incluso decía que consideraba que había sido un fracaso, ¿no? Y destacaba esto, que como al final el hecho de que las comunidades autónomas tuvieran las competencias sanitarias y en algunos casos pues pudieran establecer sus propios protocolos, pues estaban minando
cuestionando la capacidad de España para luchar en conjunto y como país contra la pandemia. En este sentido, el artículo que era de su corresponsal, Sandrine Moguel, tenía algunas frases bastante contundentes, ¿no? Por ejemplo, destacaba que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pues digamos que tardó mucho en intervenir porque se dejó guiar un poco con la idea de no minar la actividad económica, aunque pudiera poner a los hospitales al borde del colapso y la saturación. Y también consideraba que el gobierno pues se había desentendido un poquito, había digamos dejado que la situación empeorara mucho hasta intervenir, y que todo esto en el fondo perjudicaba al país en su conjunto en la lucha contra la pandemia. Aunque es verdad que Díaz Ayuso ha tenido mucho protagonismo y de hecho ha sido entrevistada por el Financial Times esta semana, que el Financial Times, seguro que la Resistencia recuerda que en estos días había sido bastante crítico con la gestión de Díaz Ayuso. Por ejemplo, publicó un artículo bastante llamativo y que tuvo mucha repercusión comparando cómo Madrid y Nueva York habían gestionado la pandemia cuando en marzo habían estado en situaciones similares, y ahora realmente Madrid se había convertido en el nuevo epicentro de la segunda ola. Y en este sentido pues se mostraba bastante crítico con la gestión de Díaz Ayuso, pero es verdad que esta semana la entrevistaban y pues daban un poco voz a sus argumentos, defendiendo pues eso, un equilibrio entre las medidas para no perjudicar tanto a la economía, aunque también insistía en este aspecto que decía Le Monde, ¿no? En cómo en el fondo el sistema descentralizado de sanitario, con las competencias en las comunidades autónomas, pues estaba condicionando la forma en la que España estaba pues afrontando la pandemia. Había algunas afirmaciones de Díaz Ayuso en esta entrevista también bastante llamativas, como que defendía que Madrid estaba haciendo las cosas bien, que sus medidas estaban funcionando y que el gobierno había decidido adoptar una política autoritaria, es decir, se reconocía bastante bien el lenguaje y digamos los mensajes y las consignas que le gusta defender a Díaz Ayuso, y en este sentido pues el Financial Times las recogía. También hemos visto la petición de imputación a Pablo Iglesias, que ha sido muy destacada en los medios de comunicación en España. ¿Esto los medios internacionales lo han recogido? Pues bastante poco. La verdad es que nos ha llamado la atención esto, ¿no? Que realmente ha habido un eco bastante limitado con esta petición del juez García Castellón para imputar a Pablo Iglesias. Es verdad que todo el caso Dina, el robo del móvil, así como el caso Villarejo, sí que ha tenido bastante repercusión y que sí ha salido tanto en nombre del comisario como algunas de las informaciones, sobre todo de espionaje a determinadas empresas, y en fin, algunas de las revelaciones más contundentes en este sumario judicial sí han tenido eco fuera. Todo el caso del robo del teléfono de Dina Busselhelm hasta ahora no había tenido, y realmente ahora, a pesar de que podría haberse deducido que el hecho de que un juez pida la imputación del vicepresidente del gobierno pues podía haber tenido más eco, realmente algo ha tenido, pero bastante poco. Así te puedo decir, Le Figaro, por ejemplo, el diario francés, sí que recogió la petición de inculpación. The Irish Times también le dedicó un artículo, aunque se centraba sobre todo en lo que podía suponer, los problemas que podía suponer para el gobierno de coalición, o las presiones para intentar romper el de coalición. Y The Guardian también se hacía eco, pero The Guardian, por ejemplo, centraba toda su información en el análisis que hacía el propio Pablo Iglesias, ¿no? Y en este sentido hablaba con él y citaba un poco pues cómo él lo achacaba toda esta petición de imputación a un intento y a la campaña para desacreditarle tanto a él como a Podemos, y con esta estrategia pues intentar acabar con el gobierno de coalición. Es verdad que algún otro medio más, quizá no tan conocido, también lo ha recogido, pero no ha tenido excesivo eco. Quizá porque también un corresponsal lo comentaba en Twitter, ¿no? James Badcock, que escribe para The Telegraph y que es también colaborador de la BBC, se interpreta como realmente un juego más en esa especie de partida de ajedrez, y se le da poca credibilidad al hecho de que realmente el Supremo pueda abrir investigación contra Pablo Iglesias. Pero ya os digo que no ha tenido demasiado eco. Yo pensé que podía tener algo más y realmente no ha tenido demasiada repercusión. Hemos visto también cómo varios medios franceses destacaban esta semana que el gobierno español es condenado por no haber protegido a una víctima de violencia de género.
Sí, este es un artículo que realmente, o sea, es un tema que quizá no ha tenido tanto eco aquí en España, pero varios medios franceses, de Le Monde, de Figaro, pues se hacen eco de esta condena contra el gobierno de España, una condena de la Audiencia Nacional a indemnizar a la familia de una mujer asesinada por su marido en 2016, que había pedido protección policial y que sin embargo pues no la protección fue inadecuada y terminó con la mujer asesinada. Es verdad que ya lo hemos comentado alguna vez, desde Francia se mira con bastante atención, incluso con valorando de forma muy alta toda la campaña y la estrategia y las medidas para luchar contra la violencia de género y los feminicidios en España, y en este sentido por eso probablemente esta noticia también ha tenido eco allí en Francia. Luego también hemos visto cómo The Guardian resaltaba esta semana el boom del cannabis en España, sobre todo en Cataluña. Dice que se ha convertido en la capital europea de la marihuana. Sí, la verdad es que este es un artículo ahora además que se habla mucho de la posibilidad de legalizar el cannabis, la marihuana. Este artículo me llamó la atención, aunque es verdad que se centra bastante en advertir de que en el caso de Cataluña, en el caso de Barcelona, también está siendo un poco la puerta de entrada y preocupa un poquito por la posibilidad de que este negocio esté copado por las bandas del narcotráfico. Pero lo que destacaba el artículo es que realmente, a pesar de que en España la pandemia está teniendo un impacto tan brutal y, por ejemplo, en Cataluña y en Barcelona pues ha provocado un desplome del turismo, uno de los pocos negocios que estaba, floreciendo en esta pandemia era precisamente los clubs de cannabis, ¿no? que en España y en concreto en Cataluña se llaman las asociaciones, y que permiten pues tanto el consumo como la compra de cannabis. En este caso pues hablaba de datos de que había más de 160 clubs o 156, me parece que decían, en Barcelona, que en Cataluña era un negocio que estaba floreciendo, y por ejemplo ponía de relieve que también en Barcelona se celebraba el Spain Cannabis, que es la feria internacional del Spain Navis, es la feria internacional en torno al cannabis que se celebra, y que sí que es verdad que Barcelona había sustituido un poco a Ámsterdam como la capital europea del cannabis. El artículo, ya os digo, a pesar de que además hay toda una campaña, incluso Podemos ha pedido la legalización de la marihuana, y hay realmente una visión bastante aperturista y que intenta pues potenciar o hacer ver los beneficios que podría tener toda esta industria y todo este sector. El artículo también alertaba que los Mossos de Escuadra y en general la policía en España estaban preocupada porque consideraba que dada la legislación un poco laxa que había en España con respecto a estos clubes de cannabis, pues estaban siendo la puerta de entrada a algunas bandas organizadas de tráfico de drogas, pero sí que destacaba este hecho de cómo realmente en España y sobre todo en Cataluña, se centraba bastante en el caso de Cataluña, pues estaba impulsándose, estaba floreciendo este sector. En lo que se refiere a otras noticias que no están relacionadas con nuestro país, diríamos que ha tenido protagonismo esta semana, porque hemos visto una investigación judicial en Francia cuando han decretado ese estado de alarma, estado de excepción, que impide a los franceses salir en algunos lugares por las noches por el aumento de los contagios de COVID, pero también hemos visto que se están desarrollando, que en las últimas horas, algunos registros en casas de políticos relacionados con la gestión de la pandemia. Sí, realmente Francia se ha colocado así en esta semana realmente en el foco del planeta, primero por esa especie de toque de queda que anunció Emmanuel Macron la noche del miércoles, que se empezaba a aplicar en Francia este viernes para 9 grandes ciudades de todo el país, incluido París y algunas otras bastante conocidas, y que afecta a 20 millones de personas, que es una manera de intentar controlar la segunda ola, que ya Francia es probablemente, después de España, el país más afectado, en el que además los números están creciendo y hay mayor preocupación por cómo puede ir pues derivando y expandiéndose el coronavirus, y en este sentido pues ha copado la atención. Es verdad que esta especie de toque de queda y esta decisión de realmente de intentar suspender la vida y la actividad económica, porque implica que todo tiene que cerrar a las 9 de la noche, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana no puede haber ningún tipo de actividad en la calle, es una
una aproximación que algunos consideran innovadora, que intenta preservar la economía pero al mismo tiempo intentar atajar los contactos y las relaciones para mitigar la propagación del virus. Es verdad que Francia en este sentido está abriendo un nuevo camino. Veremos a ver si como sucedió cuando Italia decretó el confinamiento, pues otros países le siguen o se busca unas medidas más convencionales. Vamos a ver, pero es verdad que esta decisión de Francia ha llamado mucho la atención y curiosamente ha coincidido con una noticia que conocíamos el jueves, que es que la policía francesa ha registrado el domicilio del actual ministro de Sanidad, de Olivier Véran, pero también de otros del exministros de Sanidad, incluso del ex primer ministro Edouard Philippe, en el marco de una investigación por la gestión de la crisis sanitaria, ¿no? Que habrían presentado algunas víctimas y algunos fallecidos, algunos familiares de fallecidos por coronavirus. Veremos a ver, todavía no se sabe muy bien los detalles, pero es verdad que es llamativo y que en este sentido sí que indica que desde luego en Francia se han tomado en serio las denuncias y el Tribunal de Justicia de la República, que parece que es el que está encargado de esta investigación, pues incluso ha llegado a registrar los domicilios y los despachos de algunos altos cargos del gobierno francés. Luego teníamos también lo de la sentencia en Grecia contra la extrema derecha. Sí, esto es algo que además me han hecho llegar varios oyentes del programa y que realmente ha sido una noticia bastante celebrada y bastante que destacar, ¿no? Es verdad que ya la semana pasada comentábamos el histórico juicio que declaraba a Amanecer Dorado como una organización criminal, y en esta semana se ha conocido la condena a 13 años de prisión para la cúpula de la formación ultraderechista por el asesinato del rapero Pavlos Frisas pero esto también un poco por toda la campaña que habían de amenazas, de hostigamiento y de incluso de violencia que habían llevado a cabo. En concreto, el responsable de la muerte del rapero ha sido condenado a cadena perpetua, pero la mayor parte de la cúpula, que recordemos que había hasta 18 de los diputados y digamos toda la cúpula, los destacados, los más altos dirigentes de Amanecer Dorado estaban imputados y han sido condenados, pues al final la pena de prisión son 13 años de cárcel, que es bastante contundente y que realmente evidencia hasta qué punto desde Grecia han entendido el peligro de esta formación, y realmente la justicia ha actuado dando un golpe bastante severo. Bastante contundente. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Si quieres que un alumno se familiarice con lo increíble que era la biblioteca de Alejandría, haz que una misión muy especial de un juego transcurra allí. Si quieres que aprenda un hecho histórico, como el asesinato de Julio César, haz que el jugador lo realice. Disclaimer: no sabemos si esto ocurre en el juego, solo hemos jugado una hora. A lo que voy. Es raro que una clase te dé un momento significativo. El profesor hace lo mismo todos los días. Todos los días de clase suelen ser iguales. Origins tiene la misma información que un curso sobre el Egipto de Cleopatra. Creednos, si pudiéramos enseñaros la Biblia del juego, fliparíais. Lingüística, sociedad, zoología, política, arquitectura... Así que ya sabes, quema tus libros de texto y juega a Origins. No es eso lo que queremos decir. Los juegos como Origins son la antimateria de nuestro sistema de enseñanza. No se rigen por las reglas del mundo real y por eso precisamente pueden hacer cosas muy difíciles en una clase. Conectar en una historia información muy compleja, generar momentos significativos que te ayuden a recordar o darte una motivación inmediata para aprender. Pasarlo bien. Huizinga dice que el juego tiene utilidad antropológica. Cuando somos jóvenes, al jugar, ensayamos la vida adulta, aprendiendo que hay reglas, hay colaboración, competición, roles, premios, peligro, pero en un entorno seguro, donde podemos fallar y equivocarnos. También dice que el juego tiene el valor de resolver tensiones. La guerra se paraba en Grecia para celebrar los Juegos Olímpicos. Hay quien dice que sus Olimpiadas eran una forma de hacer la guerra, pero sin matarse. ¿Por qué parece que nos hemos olvidado
del poder de los juegos. Ubisoft va a lanzar un Discovery Tour, un modo en el cual, según cuentan, han convertido el mundo de Origins en un museo virtual. Puedes descubrir la Esfinge cuando estaba completa, recibir una clase de momificación. Profesores y pedagogos han pedido un contenido que pueda ponerse en clase, así que han retirado la historia de Bayek, la acción y los peligros, la narrativa y la parte lúdica. Es un primer paso, más tradicional, que indica una dirección. Sería estúpido no empezar a traer a clase lo que podría ser una de las mejores herramientas de aprendizaje que hemos tenido nunca. Lo que estabais escuchando es Wild Games, es una iniciativa de vídeos explicativos en YouTube donde hablan de por qué la democracia, por qué los mapas, por qué los juegos, daban esta perspectiva sobre el mundo de los videojuegos. Pueden ser algo pedagógico, pueden servir para aprender, puedes aprender algo jugando con tus hijos y entonces entre los gamers de la cafetera, entre los oyentes de la cafetera, me decía Joaquín Martínez, yo no solamente juego con mis hijos, tengo un proyecto educativo, estoy impulsando un proyecto educativo con otros profesores que se llama Don Quijote en la era de los videojuegos y claro que puede servir, también hay elementos críticos sobre esta materia, pero claro que se puede aprender a través de los videojuegos. Joaquín Martínez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Bueno, qué gusto estar en la cafetera, no solo como oyente, quiero decir. Pues te agradecí un montón el audio que nos enviaste porque nos explicabas, nos decías, bueno, no solamente se puede aprender, hay muchos videojuegos que son muy pedagógicos, que pueden servir. Tú estás jugando ahora con tus hijos a uno que se llama Ancestors. Sí, es un videojuego de exploración que te sitúa en la piel al principio de un niño primate que se encuentra aislado y tiene que sobrevivir durante unos minutos hasta volver a encontrar a su familia, a su manada, y a partir de ahí empieza a desarrollar todas las etapas de desarrollo cerebral al mismo tiempo que descubre el mundo a su alrededor. Claro, es pues más pedagógico imposible, ¿no? Esos géneros de videojuegos son de por sí educativos. Los que permiten construir un mundo, o sea, los sandbox, también los videojuegos de exploración, porque adoptando a la primera persona te obligan a tomar decisiones y activan tu cerebro de muchísimas maneras. Es lo que se llama una tarea multicompetencial. Claro, es lo que nos decían algunos padres, jugaban con sus hijos y decían, claro, pero no solamente por el hecho de la naturaleza misma del videojuego, sino el hecho que te permite explicarles, enseñarles ciertas cosas, pero ya no tan relacionado con, digamos, el contenido mismo del videojuego. Y consigues que tus hijos, porque por ejemplo a mí con el pequeño Fer me cuesta mucho, yo le digo, no, es un videojuego que te voy a recomendar y ya me mira como diciendo, aquí hay algo sospechoso. Y dice, pero se puede saltar, hay bombas, se puede huir de las balas, claro, es difícil hacerle saltar de juegos de acción que te atrapan tanto la atención. Y digo, no, que son juegos muy entretenidos. Pues sí, se consigue. Lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo a los videojuegos y entrar en ese mundo para conocerlo en profundidad, de manera que podamos valorar, como hacen nuestros hijos, pues la riqueza de lenguajes, la interactividad, el hecho de que puedas adoptar el foco en primera persona, no como en una novela, que yo soy, al fin y al cabo, me encanta la literatura y soy profesor de literatura, pero en este caso se trata de hacerlo como un personaje jugador. Luego, pues también la estructura narrativa, que está presente también en muchos videojuegos, sobre todo en los videojuegos de aventura gráfica, pero en todos ellos hay una trama, y además algo que está avanzando, ¿no?, en el desarrollo de videojuegos, que es la capacidad de decisiones por parte de los jugadores y las jugadoras. El hecho de que puedan adoptar varios roles en los juegos de rol, que puedan elegir entre diversos itinerarios en las aventuras gráficas que tienen una estructura abierta, distintos finales, puesto que si sigues un itinerario distinto, pues puedes llegar a un final distinto. Y el hecho de que los mundos sean configurables, el hecho de que tú puedas crear mundos, ¿no?, que era lo que hablábamos antes. Hay videojuegos que tienen intención documental. Te gusta mucho lo que enseñan, pero también enseñas a ser críticos con la mentira y también, bueno, otras cuestiones, ¿no?, relacionadas con esto. Pues sí.
cuando yo he relacionado los videojuegos con el momento en que se gestó Cervantes inventó Don Quijote de la Mancha. Estábamos hablando del paso del Renacimiento al Barroco, una época tremendamente creativa, una revolución también tecnológica, y sin embargo la gente se nutría todavía de mitos medievales. Y eso es en parte lo que nos está pasando, porque los videojuegos en los años 80, 90 han recreado, han medievalizado el imaginario. Y eso en parte tiene sus riesgos, porque también ha mitificado la guerra, han exaltado los valores machistas, y eso pues es posible criticarlo de los propios videojuegos. Y de hecho hay videojuegos críticos, por ejemplo, de una empresa de cultura libre radicada en la Universidad de Turín, que se llama Mol Industria, que produce videojuegos paródicos, son parodias de los géneros. Por ejemplo, hay uno que se llama Unmanned, o sea, Unmanned, que se ríe del machismo y de cómo los padres educamos a los hijos en el machismo, al mismo tiempo que parodia los shooters, los videojuegos de disparos en primera persona, imaginando que pues eres un manipulador de drones a distancia, ¿no? Y te crees un héroe, pues porque estás eliminando a enemigos y en realidad estás perdiendo la humanidad, ¿no? Estás perdiendo humanidad. Y de eso es lo que se puede criticar en los videojuegos actuales. Claro, porque el proyecto que estás impulsando, Don Quijote en la era de los videojuegos, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en... es un proyecto interdisciplinar, relacionar la literatura, las humanidades con la programación por fases. La primera fase exploramos la literatura, puede ser la literatura del barroco, o también lo he hecho con la literatura escrita por mujeres en la edad contemporánea. Y en este caso es un proyecto paralelo, se llama Consulta a las Sabias. Y después de haberlo explorado de manera activa, de manera que los estudiantes sean protagonistas, ellos componen un guión que después se puede convertir en un videojuego con programas sencillos como Scratch, e incluso con otros no estrictamente, no son motores de videojuegos como Genially o, en fin, otras muchas alternativas libres, ¿no? Y la cuestión es que los chicos y las chicas se den cuenta de que ellos también pueden crear sus propias fantasías y además desde una perspectiva crítica. Oye, hay muchos juegos que nos recomiendan los propios oyentes. Nos decían Valiant Hearts, que rememora la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si eso permite mostrar los efectos de la guerra. Además, los gráficos son muy visuales porque son como un cómic, pero explican la historia a través del videojuego. Claro, en ocasiones explican la historia que han querido los creadores de los juegos, pero ¿puede servir para aproximarnos a ciertos temas? Claro, tienen un potencial inmenso. El problema, creo yo, es que los videojuegos AAA han difundido una ideología agresiva, machista, y eso es algo que han criticado las mujeres. La mejor manera de entrar en los videojuegos es a través de una colección de vídeos que hizo Feminist Frequency, Anita Sarkeesian, una mujer brillantísima que desmontó los tropos, los procedimientos de caracterización de las mujeres en los videojuegos, que las sexualizaban, las relegaban a papeles secundarios, las demonizaban, las convertían en personajes siniestros, a partir sencillamente de lo que es característica femenina, como la maternidad, la sexualidad femenina. Y ella lo que hizo fue desmontar uno por uno esos tropos y al mismo tiempo proponer videojuegos alternativos. Ese es el modo de enseñar. Es decir, no simplemente oponerse a los videojuegos, sino descubrir los videojuegos que te ofrecen otras cosas. ¿Qué videojuegos le recomendarías a alguien que quiere jugar o que quiere regalarle un juego a sus hijos que sea creativo? ¿Ven todo el día a sus hijos jugando a videojuegos de
en fin, de violencia, de guerra, de tal, no sé qué, un juego que les pueda entretener, que diga, este es un buen regalo. Pues mira, uno de las fases de este proyecto de creación y trabajo con videojuegos se llama los videojuegos a escrutinio, igual que en cierto capítulo del Quijote, para descubrir cuáles podrían formar parte de la biblioteca escolar del centro educativo donde estén los niños, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay uno maravilloso que se llama Universe Sandbox, que te explica, pero no te lo explica como un maestro fuera en el aula, sino como alguien que, como tú mismo, que estás creando, te explica cómo se ha creado el universo. Es decir, cómo ha surgido el universo. Tú tienes que crear tu propio universo, sistemas planetarios reales, basados en las investigaciones de la astrofísica, ¿no? Este es un ejemplo. Hay otros muchos. Uno que se llama Space Chem, que te obliga a aprender química para crear una factoría de química en el espacio, ¿no? Hay también algunos que no son directamente educativos por sus contenidos, como por ejemplo No Man's Sky, que es un videojuego alucinante que te convierte en un explorador del espacio y te obliga a investigar para descubrir en cada planeta que visites criaturas, fauna, flora, minerales, en fin, hay muchas alternativas. Y luego videojuegos que te sitúan muy recomendables. Videojuegos que te sitúan en el otro lado, en el otro horizonte, ¿no? Por ejemplo, This War of Mine, sí. Un videojuego de supervivencia en una guerra. Está inspirado en el sitio de Sarajevo, en los años 90, durante la guerra de Bosnia. No juegas como soldado de élite, sino como un grupo de civiles que tratan de sobrevivir. Por ejemplo, no te coloca en la otra mirada. Sí, además ese videojuego se ha diseñado basándose en los testimonios de los supervivientes de la guerra de Yugoslavia. Entonces, todas las historias que aparecen en el juego están documentadas. Ese es lo que tú decías, son los videojuegos documentales que en lugar de crear mitos fascinantes, pues por ejemplo como Assassin's Creed, si lo traducimos se entiende mejor, es el credo de los asesinos. Es decir, hay que tener cuidado porque, claro, hay que tener cuidado con lo que recomendamos a nuestros hijos, ¿no? Además es un videojuego para adultos. Sin embargo, igual que otros que han tenido un impacto terrible, pues lo están jugando niños de 12 años, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que frenar. ¿Y cómo? Pues ofreciendo alternativas. Pues, Joaquín, te agradezco muchísimo, Joaquín Martínez, te agradezco muchísimo las sugerencias que hiciste a través de Twitter, a través también de Discord y este proyecto tan interesante. Seguro que volveremos a hablar. Joaquín Martínez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchísimos ánimos para llevar adelante esta serie sobre videojuegos que va a ser, además de muy interesante, muy educativa. Muchas gracias, Fernando y María. Saludos, cafeteras y cafeteros. Muchas gracias, Fernando y María, por la invitación. Aisha Black, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días a todos los resistentes. Yo he preguntado en el grupo de Discord, ¿vosotros jugáis con vuestros hijos?
¿qué es lo que creéis que se puede extraer? Y me decía Aisha Black, un oyente de este programa, me decía, yo juego mucho con mis hijos. Sí, vamos echando ratillos y pues vamos divirtiéndonos. Ya es cuestión de... ¿Y tú dirías que ellos aprenden con los videojuegos? En principio, sí. Lo que pasa es que esto es como todo, depende cómo lo enfocas, ¿vale? Yo me gusta comparar mucho los videojuegos con comida. Hay juegos que son hamburguesas. Una hamburguesa nutritivamente no te va a dar nada, te va a dar un rato. Pero a veces te apetece una hamburguesa. El cocido de la abuela, nutritivamente, es maravilloso. Pero a lo mejor se te puede hacer todos los días. ¿Y jugáis todos los días, por ejemplo? Sí, todos los días, al mediodía, después cuando termino de comer, me gusta sentarme un ratico con ellos y echar un ratete. ¿Y recomendarías algún juego? ¿Hay algo que se pueda aprender de los videojuegos específico? No es un juego en sí, es lo que quieras enseñarle con un juego. Tú puedes coger, por ejemplo, un juego que se llama Assassin's Creed, que es los Hasashi, los asesinos, que están funcionando en un lugar, o sea, en un momento histórico concreto. Entonces tú puedes intentar ahí enseñarle historia. No, historia no le puedes enseñar porque es ficticio todo lo que están viendo. Pero sí les puedes enseñar el momento histórico. Les puedes enseñar la arquitectura, les puedes enseñar cómo estaba la cosa, les puedes enseñar un poco por encima, mostrarles cómo era la vida en aquel momento. Obviamente hay que obviar una parte. Uno en el que llevo muchas horas y me está dando muchos buenos ratos, que juega mucho con la dicotomía entre la luz y la oscuridad incluso. El problema es que está en inglés enteramente, sería el Final Fantasy XIV. No sé, es que, insisto, hay tantísimos. Gris me lo jugué el otro día. Bueno, pues es un padre, Aisha Black, que aprovecha, oyente de este programa, oyente de La Cafetera, Aisha Black, jugón, que aprovecha los mediodías también para echar un rato con sus hijos y utiliza los propios videojuegos como canal también para enseñarles cosas. Aisha Black, gracias. Muchas gracias a ti y a todos y todas los resistentes y las resistentes. Hola Fer, hola María, hola cafeteros. Sobre el tema de juegos, videojuegos e historia. Me voy a centrar en eso, en recomendar 3 juegos que podrían servir para enseñar algunas cosas, por ejemplo, en secundaria. O a los que yo como profe de secundaria les vería algún potencial para enseñar cosas. El primero sería el Valiant Hearts, que ya lo mencionaron por el canal algunas veces, que es un juego que está basado en documentación de la época de la Primera Guerra Mundial. Cartas, documentos de archivo, tiene muchísimo trabajo de documentación, es un juego muy divertido, es un juego con el que yo al final lloré, la verdad. Está doblado, es súper accesible y te presenta, a veces cae un poco en alguna ñoñería, pero es un juego muy bueno. No es independiente, es de un estudio grande que es Ubisoft, pero es de una rama del estudio que sí es bastante pequeñita y opera como un estudio independiente casi. El segundo es un juego que no está basado en la realidad en sí, no te cuenta ninguna localización real, pero sí está muy inspirado en lo que es la realidad, que es This War of Mine, que salió también alguna vez, que es de un estudio polaco que es independiente. Está basado en experiencias durante la guerra de Yugoslavia y conflictos armados similares vividas por supervivientes, y el juego se puede enfocar a enseñar las decisiones morales, las dificultades por las que pasan las personas en ese contexto. Y el tercero, por cambiar a un asunto de ciencias sociales, pero no relacionado con la historia realmente, sería el City Skylines o los SimCity, que son simuladores de gestión de ciudades. Te enseñan a ver cómo funciona una ciudad, cómo funcionan las zonas de comerciales, las de residencia, cómo sube el precio del valor del terreno, todo lo que lo baja. Entonces, para chavales de secundaria es muy educativo y es un juego sobre el que se ha trabajado mucho en ese sentido. Hay profesores que lo han utilizado para enseñar geografía. Y nada, esas son mis 3 recomendaciones. Un saludo. Hey, ¿qué pasa, cafetera? Bueno, yo os quería comentar un poco mi experiencia, porque llevo 20 y pico años jugando a videojuegos, he visto un poco la evolución de todo esto y he aprendido un montón de cosas con los videojuegos, pero no con videojuegos educativos, porque aparte de que cuando yo era pequeño había pocos,
muchas veces la intención de ser educativos no estaba ahí, o por lo menos no se notaba. Y al igual que con los juegos de rol, incluso los juegos de tablero, eran los propios juegos los que despertaban en mí la curiosidad acerca de varios temas, y era entonces cuando el aprendizaje se producía rodado, porque al despertar cierta curiosidad y que tú fueras el que buscase sobre esos temas, era cuando aprendías como si fuera todo rodado, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco mi experiencia con aprender con videojuegos. Saludos, cafetera. Claro, porque muchos de vosotros lo que nos estáis diciendo, yo veo que en el chat estáis hablando de SimCity, de un montón de juegos que os han ocupado, os han dedicado muchísimas horas, pero es verdad que más allá, lo que pretendemos con la sección es desmitificar un poco la idea de que los videojuegos son exclusivamente entretenimiento. A través de los videojuegos se puede aprender mucho. Para que os hagáis una idea, al pequeño Fer le he inscrito ahora, con toda esta pandemia, como previsiblemente van a pasar muchas horas en casa, en un curso de programación que se aprende a través de Minecraft, del videojuego, porque tiene un tablero en el que puedes crear construcciones, aprendes un poco las bases del cambio de las texturas, etcétera, pero tiene incluso un panel de programación con instrucciones donde tú aprendes la relación entre los condicionales. Si hago esto, provoco esto. Y son las bases de la programación. Y le dan las clases, le da un profesor de forma a distancia, por videoconferencia, y le va explicando estos principios. Él entiende que está jugando, por lo tanto acepta estar sentado en ese espacio durante una hora, que no es poco para un niño de 10 años, pero lo que está aprendiendo son las bases fundamentales de la programación, y lo hace a través de un videojuego. Con su profesora de inglés, que ahora da clases de inglés, claro, a distancia, juegan al Among Us, porque eso les permite estar conversando por videoconferencia en inglés exclusivamente, pero a la vez están jugando. Así que no les resulta nada tediosa a la hora de clase, ¿no? Así que hay muchas formas de introducirlo, pero vosotros mismos en el chat sabéis, estáis diciendo, bueno, nosotros hemos conocido otras maneras, ¿no? En todo caso, lo que queremos es que sea un espacio muy participativo. Buenos días a la Resistencia Gamer. He visto que el tema de esta semana era sobre cómo enseñar con los videojuegos, y concretamente sobre cómo enseñar historia con los videojuegos. He visto que la gente hablaba de Assassin's Creed y su capacidad para enseñar historia utilizando la recopilación de datos junto con su realismo a la hora de plasmar las ciudades en su época histórica. Pero yo hoy quería hablar de otro tipo de videojuego. Concretamente quiero hablar de The Witness. Es un videojuego indie que consiste en resolver puzzles. Concretamente, lo divertido y lo interesante de este juego para enseñar es que te obliga a utilizar todo tu armamento cerebral. Tu inteligencia lógico-matemática, tu inteligencia espacial, te obliga a resolver problemas de geometría, de resolución de laberintos, mezcla de luces, ángulos. Prácticamente cubre un montón de ramas de la inteligencia humana. Incluso hay algunos puzzles relacionados con la fotografía, con el lenguaje. Es bastante completo. Y lo interesante sobre todo para mí es que no es un juego de instrucción o un juego para niños o un juego para enseñar, sino que es algo indirecto. O sea, el juego lo que te quiere vender es una experiencia resolviendo puzzles. Tienes un trasfondo muy interesante por debajo, pero de camino que estás jugando y te estás divirtiendo, pues estás haciendo a tu cerebro trabajar y eso te ayuda a aprender. Y hasta aquí mi recomendación. Estado de responsabilidad, con Pilar del Río. Página que abrimos precisamente cada semana para conversar con Pilar del Río. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Tenía mucho interés en hablar contigo porque estamos viviendo unas semanas en las que se observa una grandísima crispación. Ayer lo decía Iñaki Gabilondo en el editorial que emite por las mañanas, pero se ve en el debate público, se ve en el debate político, se ve incluso en las redes sociales.
el clima está muy polarizado políticamente, pero también la crispación ha envenenado todo. Yo no sé muy bien cómo se puede combatir esto, ni si se puede. Pero estamos seguros que hay que hacerlo, ¿verdad? Que es lo que me parece fundamental. Fíjate que utilizas la expresión combatir y yo digo combatir ya es duelo. No sé si quiero combatir, yo es que no quiero combatir. Otras veces te he utilizado como proponer, cómo intervenir y me parece más interesante proponer e intervenir. Mira, yo hablo desde Lisboa y anoche estuve en una presentación, en un acto literario interesantísimo y la escritora que se homenajeaba, que se llama Lydia George, es una mujer que acaba de recibir el premio de la Feria del Libro de Guadalajara, que es la más importante del ámbito de la cultura latinoamericana, Guadalajara de México. Dijo una frase que me encantó y que la anoté pensando mañana la comento con la Resistencia en la cafetera. Fíjate qué bonita es el poder transformador de la solidaridad humana. Es decir, si queremos transformar la sociedad, pues a lo mejor tenemos que desconectar de toda esa tensión y proponer de otra manera. ¿Y hay otras vías? Hombre, claro que sí. Si somos los seres humanos, tenemos capacidades insospechadas. ¿Por qué no las pensamos? Algunos oyentes nos dicen, claro, pero ¿cómo se va a destensar una situación en la que uno no es responsable? Hay gente que está persiguiendo el conflicto, el enfrentamiento de manera evidente, directa, casi cada día se ve en los medios de comunicación, se ve en la política. Entonces, si uno no está en primera línea de frente, primero, ¿por qué va a asumir la responsabilidad de destensar? Y en segundo lugar, ¿cómo va a hacerlo? Porque las fuerzas en contra son muy poderosas. Son más poderosas esas fuerzas que todos nosotros juntos. Es decir, yo creo que somos mucho más fuertes los ciudadanos. Es verdad que ellos tienen unos amplificadores enormes y tienen cantidad de medios, pero nosotros somos millones y millones de seres humanos. ¿Y qué podemos hacer? Pues no comprarles lo que nos venden, no entrar por donde nos están diciendo. Y cada vez que provoquen crispación, ¿sabes lo que a mí me gustaría? Hubo una época que ya en España se usó mucho y era cada vez que hablan de Venezuela, un chupito. Y casi que tuvimos que dejarlo porque nos estábamos volviendo alcohólicos. Pero yo ahora, cuando vienen con la crispación y dicen en determinados disparates, hasta la saciedad, luego dichos y redichos en los medios de comunicación, pues yo creo que mucha ironía, mucha respuesta bien humorada. Es decir, no tenemos el cuerpo para buen humor, ya lo sé, pero tampoco tenemos para que nos lo pongan peor, ¿verdad? Entonces, decir qué te pasa en la boquita y seguir a otra cosa, apagar los medios y seguir a otra cosa y luego proponer si la vida no la estamos organizando nosotros, si somos nosotros los que tenemos que convivir con nosotros mismos. De todas formas, yo no sé cómo está la situación allí en Portugal. Aquí se ha apoderado del debate público la teatralización. Todos los políticos intentan acaparar la atención con mensajes muy provocadores, muy críticos, muy crispados, y eso es lo que hace es que parece que están buscando el trending topic cada día, pero eso genera un clima que la verdad es que en algunos días se vuelve absolutamente irrespirable. ¿Allí es parecido o no? No, en Portugal no ocurre eso, aunque evidentemente que esto no es este intento de crispar el debate y de amedrentar a los ciudadanos no es una cosa solamente española, esto está en todas partes. En Portugal lo que ocurre es que al ser un país que se habla más bajito y que tiene menos millones de habitantes y unas condiciones distintas, se nota menos. Claro que hay preocupación de esta tensión que algunos intentan que pueda concretarse en representación política y social. Existe esa preocupación, hay medios que son vocingueros,
pero no tanto. Lo que sí hay, y esto es grave, porque para llegar aquí hemos tenido que partir de algún sitio. Entonces, vamos a retomar la pregunta que se hacía Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral. ¿Cuándo se empezó a joder Perú? Entonces, ¿cuándo empezamos realmente a estar tan fastidiados? Es ahora porque tenemos unos medios de comunicación bullangueros que van al interés concreto, que nos quieren zafios, que nos quieren sin personalidad, que nos quieren consumidores, no ciudadanos. ¿O fue cuando empezamos nosotros a dejar de considerarnos seres con transformadores, con potencia, con alma, con cuerpo, dueños de nuestro destino? Pues yo creo que tenemos que responder con empoderamiento, con empoderamiento y bueno, ¿son más empoderados los ciudadanos portugueses que los españoles? No, pero el nivel de la influencia, el poder que tienen determinados medios en España, y fíjate que yo no lo atribuyo solo a los políticos, porque los políticos hablan y dicen determinadas cosas para acaparar titulares y altavoces en los medios de comunicación. Yo la responsabilidad no la dejo en el Parlamento, la dejo en los medios de comunicación que quieren ser cada uno más guapo y tener más espacio de espectadores sin criterio, sin opinión y que se dejen llevar, porque luego a continuación entra la publicidad. En medio del discurso crispado viene el anuncio y ellos necesitan tener a muchos espectadores con la boca abierta para meterle luego la galleta dentro. Vivimos también muchos tiempos en los que el ruido es una técnica de distracción, es como una gran cortina de humo frente a otros sucesos, a otros acontecimientos. Citabas a Vargas Llosa, yo no sé qué referentes podemos encontrar, no sé si es en la literatura, si es en la cultura, pero cómo recuperamos un poco de sosiego, porque yo te confieso, Pilar, que estoy muy preocupado estos días por el mundo que se está construyendo. Pones la televisión, ves un debate y dan ganas de apagarlo. Abres las redes sociales, ves la crispación, dan ganas de desconectarte. Lees un periódico, un editorial y ves la intencionalidad tan extraordinaria que tienen. No hay muchas razones para ser optimista. Pero, Fernando, es que entonces a lo mejor lo que se trata es de no ver esos debates, no comprar esos periódicos, no asistir a eso. Y el día que muchos ciudadanos digan, no, a mí no me engañas, conmigo no te quedas, a lo mejor tienen que cambiar las programaciones. Tengo que decir, y por supuesto cualquier tiempo pasado no fue mejor en absoluto, digo eso, pero hubo una época que aquí en televisión había un programa que se llamaba La Clave, y La Clave tenía sus espectadores, y se discutían temas serios, pero sin insultos, y sobre todo sin intereses económicos o partidarios por detrás. Si se hablaba del miedo a volar o se hablaba de política, se estaba hablando desde una percepción ciudadana. Y ahora es que es en base al interés del mercado. Y los ciudadanos, insisto, nos hemos convertido en consumidores. ¿Qué podemos hacer? Pues directamente desconectar, que se fundan los plomos de determinados programas, de determinadas cadenas, de determinados lugares que nos quieren miedosos, que nos quieren amedrentados, que nos quieren consumidores, que nos quieren resignados, que nos quieren así. Y nosotros podemos decir, no, perdón, eso no lo queremos. Y construir solidariamente, transformar, como decía Lidia York ayer, el poder transformador de la solidaridad. Ir caminando, consiguiendo, haciéndonos nuestra vida, pero claro que sí, desde el trabajo, desde la reivindicación, claro que sí, la reivindicación humana y solidaria, desde los encuentros y, por supuesto, en época de pandemia, desde la responsabilidad. Y ir construyendo, pero construyendo ladrillo a ladrillo, no en el aire. Y es que podemos, si es que los ciudadanos podemos. Bueno, pues frente a la crispación, estado de responsabilidad. ¿Tú qué tal estás? ¿Qué tal tu semana, Pilar? Pues ha sido una semana interesante porque he asistido y mira, lo voy a decir para que las personas que quieran
puedan entrar en YouTube y lo vean. En agosto mataron a un actor por crimen directamente en un acto de odio. Le dijeron, negro, vete a tu tierra. Y lo dijo un señor que tiene 80 y tantos años, que iba armado, que sacó la pistola y le dio 4 tiros a Bruno Candé, que tenía 38 años, en ese momento no llegó a cumplir 39. Entonces, es curioso porque Bruno despertó la solidaridad de un montón de gente, de asociaciones, y se han hecho manifestaciones, obras de teatro en todos los teatros de Portugal para que la recaudación fuera para la familia que se quedó completamente desasistida. Era un actor de teatro alternativo. Y mira, ayer se puso en la Fundación José Saramago, en uno de los pasillos, Rúa Bruno Candé, porque estamos haciendo un ciclo contra el racismo dentro de la Fundación. Y hay 2 reportajes, había muchos actores y actrices, compañeros en la Fundación, y se pasaron 2 vídeos que están colgados en YouTube y que son maravillosos. Uno es un manifiesto político diciendo no pueden matar, el hombre no puede ir contra otro hombre, ese hombre era Bruno Candé, el hombre que lo mató era un pobre hombre, por otra parte, que había estado en la guerra colonial. Y luego hay una cosa tan linda, cantando Ne me quitte pas, y Bruno Candé bailando con sus compañeras, disfrazándose en el teatro, y de repente dice, estos somos nosotros. O sea, negros que están cantando a Jacques Brel, gente que se abraza, blancos y negros que están representando una obra, y decir, este también puede ser el mundo. El mundo, con perdón por las primeras páginas de todos los medios, pero lo siento, no es Trump y no son las elecciones de Estados Unidos. El mundo es Bruno Candé, son sus amigos, son los abrazos, son él vistiéndose de mujer y haciendo parodias. Es eso, y es un barrio obrero, y es donde matan a un hombre, pero donde también salen todos los vecinos y dicen, no, matar no se puede. Eso es el mundo. Este asesinato de Bruno Candé, aquí en España no ha llegado esa noticia, pero allí tuvo una gran repercusión. Ponía de relieve el racismo, también la amnesia sobre el periodo colonial en Portugal, y puso en evidencia también pues los problemas que están todavía enquistados, pero oye, qué bonito este acto y que se visibilice de esta manera. Y te voy a decir, estaba la hermana de Bruno, vino al acto, no vive en Portugal, y llegó, y resulta que justo cuando tenía ya todo previsto para venir, muere el padre, aquí en Portugal, en Lisboa, y el padre se entierra mañana, probablemente afectado también por la muerte del hijo. Pero dentro de todo ese dolor de la muerte del padre, que estaba de cuerpo presente, y fue al homenaje a su hermano, dentro del asesinato del hermano, ella dijo, hay una cosa muy importante en la vida, y es la educación. El asesino de mi hermano había estado en la guerra, y él venía de la guerra colonial, de matar negros. Y cuando vino aquí, no hubo campañas de reeducación. Nadie se ocupó de que la gente que venía de matar de la guerra recibiera otro tipo de acogimiento y los preparara para la vida civil. Y este hombre siguió creciendo en odio, en odio, en odio. Y eso ha pasado mucho con los veteranos de las guerras de Estados Unidos, que luego se convierten en personas inadaptadas en la sociedad y en algunos casos en criminales. Entonces, que esta mujer fuera capaz de reflexionar desde la puta base, porque no es una licenciada, no, es una mujer pobre con sentido común. Bueno, qué gusto hablar contigo. Haznos un huequito en Portugal, Pilar, porque yo siempre mantengo ahí la esperanza, siempre digo, bueno, pero siempre nos quedará Portugal. Y ahí está Pilar, ahí está el universo de José Saramago, y siempre es un rinconcito que miramos con anhelos y las cosas se tuercen demasiado. Pilar del Río, gracias. Gracias a ti y un beso para todas y todos. Estado de responsabilidad con Pilar del Río.
plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, de la mano de Ana Pastor, Neutral. Muy buenos días, Ana. Buenos días. En una semana en la que me decías, bueno, cuidado, estoy viendo ya todo lo que se ha emitido de Patria y me decías, estoy alucinando. Es maravilloso. La verdad es que el otro día hablamos aquí con su autor o con uno de sus padres, porque realmente Aramburu es el autor del libro. No de la serie, pero ya nos contó aquí en la cafetera que ya no puede pensar en sus personajes sin poner la cara de los actores y de las actrices. Y la verdad es que el día que hablamos con él todavía HBO había subido solamente 2 capítulos. Yo he visto los demás que han subido, aunque todavía la serie no ha terminado. No sé si has tenido oportunidad de ver alguno más, pero a mí me está pareciendo increíble el retrato. ¿Sabes lo que más me llama la atención? El retrato de la cobardía. Cuando una sociedad se encabrona, como estamos viviendo ahora ese nivel de polarización, es muy evidente, pero también es muy evidente cuando una sociedad se acobarda, ¿no? Y aquella Euskadi en la que muchos decidieron callar y mirar para otro lado está muy bien retratada. Hay una frase demoledora en la que un mejor amigo le dice a otro mejor amigo que es la víctima de ETA más adelante en el capítulo, le dice, mira, ya cuando te vea no te voy a saludar para que no nos vea la gente que te saludo, pero no te preocupes que te saludaré con el pensamiento. Y él le dice, pues no me saludes con el pensamiento, salúdame cuando dejes de ser un cobarde. Sí, eso yo creo que se ve bastante, prácticamente desde el primer capítulo, y es un retrato bastante fiel de los comportamientos humanos, así cuando bajan la cabeza, ¿no? Bajar la cabeza, que es uno de los grandes dramas. Así que te está gustando muchísimo, Patria. Oye, ¿me has dicho La Veneno también? ¿Estás avanzando? Sí, La Veneno ya han colgado también en A3 Player muchos más capítulos. Yo me había quedado también en el 2 porque como me pones deberes todas las semanas no me da tiempo a veces, y también porque las plataformas han vuelto a esta estrategia de capitulizar los capítulos, que es realmente pues emitir cada semana uno. He podido verlo. Por cierto, una estrategia inteligente también es que van a emitir algunos de ellos en abierto en Antena 3. Y bueno, es una buena prueba de fuego. Vamos a ver si los públicos son parecidos o no, porque en A3 Player está yendo muy bien. Y me encanta, ya lo dijimos en su día también aquí cuando hablamos con los Javis, creo que es muy valiente, creo que es muy cruda, que toca muy bien un poco la sociedad en la que nos hemos ido convirtiendo para bien y para mal. Y bueno, me parece que es una historia que está muy bien contada. La Veneno, que también retrata algo de la evolución que hemos vivido como sociedad, porque tiene, en fin, es un retrato doloroso de lo que fue una personalidad pública, pero también retrata un poquito esa evolución y cómo ahora observamos también ciertos problemas, ¿no? De todas formas dices que te pongo deberes, pero esta semana me ponías tú los deberes. Mike Wallace is Here, en Filmin, ha llegado a Filmin, es un documental, una historia biográfica de un importantísimo periodista norteamericano, Mike Wallace. Sí, la verdad es que a mí, bueno, es bastante conocido entre los periodistas. Por supuesto, en Estados Unidos falleció en 2012, pero ha sido una de las caras más conocidas, sin ninguna duda, de la televisión allí. Durante 30 y tantos años fue la cara visible de 60 minutos, que es uno de los formatos más conocidos, y ha hecho de todo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una buena recomendación. Me la hizo Jaume de Filmin y me parece que está bien porque toca mucho el periodismo, analiza mucho el tipo de entrevistas que se pueden hacer o no, y ahora hablaremos de eso también, pero también toca la parte
humana, ¿no? Y de cómo a él le han afectado algunas cosas en su carrera, hasta incluso tener una depresión de la que solo habló al final de su vida. Pero es muy interesante porque, claro, ha tenido desde Khomeini, pasando por Barbara Streisand cuando empezaba, por supuesto los presidentes americanos, ha entrevistado desde Nixon a cualquiera que te puedas imaginar, y luego también le han entrevistado a él, ¿no? Entonces, el primer arranque del documental es una de las estrellas de Fox News, este salvaje Billy O'Reilly, entrevistándole a él, hablando de cómo deben de ser de duras las entrevistas. Y Mike Wallace, que era durísimo en las entrevistas, le reprocha a Billy O'Reilly que en realidad lo que él hace no es preguntas duras, que él está echando todo el día mítines, en este caso en favor de los republicanos. You once led or something you once did? Well, fine, but I don't have to answer. I think it's a lousy question. You rolling on both? I mean, does it ever occur to you that what you're doing is somehow, it's a little bit brutalizing? Dices el aspecto también que se entrevé, el tipo de entrevistas que se realizan en el mundo anglosajón, que suelen ser especialmente incisivas. Claro, habrá quien diga, bueno, es precisamente una de las características de Ana Pastor, no sé si te has visto identificada en Wallace. Que va, yo soy una monja al lado de Wallace y de cualquiera de los anglos que... Pero eran muy duras, las entrevistas. Bueno, en algunos había intercambio de insultos incluso. Él siempre estaba muy al límite. Para que la gente se haga una idea, podía repetir la misma pregunta y sobre todo es que no se andaba con tonterías. No sé si llegara al insulto, pero desde luego no se andaba con tonterías, ¿no? Entrevistó a un tipo del Ku Klux Klan, que sale también en el documental, en el que el tipo del Ku Klux Klan le viene a negar, vestido del Ku Klux Klan prácticamente, le viene a negar el tema del racismo. Y claro, Mike Wallace le tira de hemeroteca y empieza a leerle cosas de él y de otros del Ku Klux Klan, evidentemente racistas, ¿no? Entonces, digamos que no le tenía miedo a nada, ¿no? Bueno, tiene un Pulitzer, tiene todo tipo de premios, pero sobre todo tenía el favor del público, que veía en él a alguien que se sentara con quien se sentara, no era complaciente ni siquiera con las estrellas de Hollywood, que a veces ocurre que, bueno, con los políticos sí, pero con las estrellas gente es más amable, ¿no? No lo fue con Oprah, que también la entrevistó, y no lo fue con casi nadie. Pero es verdad que era polémico. Luego había otro tipo de entrevistas que eran más amables, lógicamente. Pero, bueno, en la de Khomeini hay un momento en que el traductor le dice: yo no puedo hacerle esa pregunta. Están allí en Irán y acababan de secuestrar a un grupo de americanos y él está allí haciendo la entrevista y él insiste en que le hagan la pregunta que él consideraba que tenía que hacer. But I obviously wanted to perform. Right now, here's Mike Wallace. Listen Thursday to Sky Cape, producers of America who sell Peter Pan peanuts on a help make this program possible. This is Mike Wallace, up the show. Bueno, es que tuvo delante a algunas de las personalidades más importantes del mundo, pues eso, desde Kennedy hasta Martin Luther King, Malcolm X, a Salvador Dalí, incluso a Donald Trump. Ha tenido a personajes de toda condición sentada en la silla del entrevistado. Claro, yo no sé, viendo algunos fragmentos de este documental me preguntaba, hay una gran diferencia. El mundo anglosajón tiene muy interiorizado el papel del periodismo, que tiene que ser crítico, tiene que ser una columna vertebral de la democracia, porque tiene que servir para tomar buenas decisiones a los ciudadanos, y por eso admiten que los entrevistadores sean muy duros, incluso con los propios. Incluso aquí en España, claro, yo veo algunas de las entrevistas que haces, las reacciones de algunas personas, algunos espectadores, y dices, es que aquí esa barrera no la tenemos tan interiorizada para nada. Bueno, yo creo que cada vez más, yo creo que cada vez más la gente incorpora más esa dureza. Luego es verdad que ocurre, tú lo sabes, todas las semanas nosotros tenemos a un político y la gente más próxima a ese político considera que hemos sido muy duros con él y los otros consideran que hemos sido muy blandos, y bueno, esto es un debate eterno, ¿no? Pero es verdad que en el mundo anglosajón esto es algo muy, muy habitual, ¿no? Otro de los periodistas que a mí me encanta, que es en el Reino Unido, quien fue todo un mito, Jeremy Paxman, que se retiró de la primera línea hace poco. Y este sí que es completamente salvaje, ¿no? Bueno, es una cosa habitual y los políticos lo dan por hecho. No dejan de ir a las entrevistas porque el entrevistador sea duro, ni mucho menos. O sea, han seguido yendo hasta Trump, que es verdad que Trump ha marcado una nueva era de alguna manera. Pero hay una historia muy interesante en Mike Wallace que creo que merece la pena contar, que tiene que ver con uno de sus reportajes. Él fue muy crítico con uno de los generales que estaba al mando de las tropas en Vietnam, que como sabes es una guerra que cuando empezó a ofrecerse imágenes a los estadounidenses, el apoyo descendió notablemente, ¿no?, de la sociedad. Y bueno, el general le demandó
y estuvo varios años pleiteando contra él. La cadena tuvo que pedir disculpas y con eso se aceptó, el general aceptó que no seguía adelante, y eso provocó en Wallace, que pasó de ser una superestrella a ser alguien súper cuestionado, un inicio de depresión. Y solo al final, como te decía antes, reconoció en las entrevistas que efectivamente estaba pasando por una depresión. Le preguntaron muchas veces si se había intentado suicidar. Lo negó en todas, salvo en una, que también aparece en este documental, en la que reconoce que sí, que lo estaba pasando tan mal, que se sentía tan fracasado y tan solo que casi se suicida. No lo consiguió, afortunadamente. También había tenido una vida muy dura porque perdió uno de sus hijos muy joven y bueno, es digamos la parte humana y la parte profesional de un tipo que es un mito del periodismo, pero que no todo en su vida son éxitos. You remember the first time you saw a television camera? Yes. I was scared to death. When I first looked up at the lights and the heat, I figured, I'm never going to be able to make it. Who's going to want to look at this man? Recibió un premio en Sundance. Es un documental que ha sido muy elogiado, pero claro, yo veía, es la historia de un periodista que permanece durante décadas en la televisión. Ese es un fenómeno que también es muy propio del mundo anglosajón, que aquí en España es bastante poco habitual, ¿no? Aquí es menos frecuente, ha pasado alguna vez, pero es poco frecuente que alguien permanezca tantísimos años en televisión, ¿no? Sobre todo en esos formatos, fíjate, sí que hay mucha gente, pues Ana Blanco lleva toda la vida en el telediario, ¿no? Pero gente que ha estado más en la primera línea de las entrevistas. Bueno, Jeremy Paxman se hace muy conocido, entre otras cosas, porque le hizo 13 veces la misma pregunta a un líder de un partido político hace muchos años. ¿Y qué ocurrió después? Que el líder político tuvo que dimitir y él siguió siendo la gran estrella de la televisión británica, cosa que no ocurre en muchos otros países. Pero vamos, es más por el tipo de entrevistas que hacía. Y además presentaba un telediario. Sí, te iba a decir, porque, claro, la cuestión aquí es que en el mundo anglosajón se pueden permitir 13 veces hacer la misma pregunta, pero tú ¿cuál es el número de veces que has preguntado más? No sé, yo creo que no he llegado a 5 o 6. 5 o 6, pero... Ya te digo que a mí me comparas con cualquiera de ellos y mira, Iñaki Gabilondo siempre lo decía, ¿no? A mí me decía, es que en tu contra juega la edad y el género. A él nunca le hubieran llamado Iñakito en una entrevista por insistir, y yo lo viví con Anita, ¿recuerdas? Pero yo creo que es muy inspirador ver entrevistas duras. Evidentemente no todas las entrevistas tienen que ser así, no todos los periodistas somos iguales, pero yo creo que está bien también que haya este tipo de formatos donde, como hacía Mike Wallace, que ya me gustaría a mí en algunos casos haber tenido esos personajes y poder ser así de dura. Hay gente que no da entrevistas, por tanto es imposible. Lo que pasa es que tiene costes personales. A él le costó una depresión muy fuerte. Claro, tú dices, tú soportas bastante bien la presión en general, ¿no? Sí, qué remedio. Sobre todo la de las redes, sí. Claro, estos días están las redes sociales, se incendia sí. el debate y digo, a mí siempre que me preguntan, digo, no, Ana, lo que tienes es un aguante. No, porque yo creo que hay que relativizar todo lo bueno y lo malo, ¿no? Y creo que además Twitter sí que se ha convertido, es la red que yo más conozco, pero se ha convertido realmente en un lugar en el que cualquiera insulta, cualquiera difama, en fin. Pero también es un lugar en el que encontrarte con gente que aporta, que te cuenta cosas que no sabes, que te corrige, que creo que está muy bien también. Bueno, y luego te encuentras vídeos maravillosos de periodistas como Mike Wallace o como Jeremy Paxman, que otra gente comparte, y de muchos otros. Hay un Jon Snow en el Reino Unido, que no es el actor de Juego de Tronos, que también es un periodista muy bueno y que tuitea mucho. O sea, que puedes encontrar de todo. Gente que cuelga poemas, está la cafetera, toda la resistencia. O sea, que hay cosas buenas también. Bueno, en todo caso es un trabajo que tiene sus claroscuros, pero que supone, es de una gran responsabilidad para con los ciudadanos. Mencionabas antes a Jeremy Paxman. A mí hay una entrevista que me dejó completamente deslumbrado, que le hizo al presidente de Coca-Cola Europa. Lo sentó delante, sí. Le estaba preguntando en la BBC y le preguntó cuánto azúcar hay en una Coca-Cola. Él dijo, bueno, está dentro de los límites de la legalidad, y entonces empezó a sacar azucarillos de un vaso de Coca-Cola. Había rellenado un vaso de Coca-Cola con el número de azucarillos de azúcar que lleva concentrada. Y la imagen es de una crudeza, de una dureza que desmontó al presidente de Coca-Cola Europa, al que presuponemos, en fin, una cierta formación y una cierta... Pero lo hacía con todos. O sea, lo bueno de Paxman es que sentaba delante a David Cameron, que era primer ministro y que era su primera entrevista en campaña, y aceptaba ir con él,
Y eso no hacía que Jeremy Paxman fuera más blando, que además se le considera más del entorno conservador como lo era David Cameron. No, era igual de salvaje, ¿no? Pues es verdad, a mí me parece una referencia también en eso. Absolutamente. Bueno, pues esta es la historia de Mike Wallace, está ahora mismo en Filmin, es un documental sobre su vida, sobre sus entrevistas, sobre su trabajo, su concepto del periodismo, que es muy interesante. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Los viernes de cuento con Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenos días. Los viernes es ese día en el que Ainhoa Goñi nos regala un ratito para mirarnos a nosotros mismos, a la comunidad cafetera también, convierte historias reales en cuentos literarios que recitan aquí pues conocidas personalidades del mundo de la actuación, del teatro, del cine y con alguna otra sorpresa de vez en cuando, como la que se va a dar hoy. Pero antes de que entremos en materia, Ainhoa Goñi, déjame que hagamos en primer lugar un pequeño paréntesis para hablar de un mundo en construcción. Sabéis que Ainhoa Goñi se lanzó a esta aventura de editar en libro los relatos que ha estado creando para la cafetera la temporada pasada, y entonces abrió un crowdfunding en Berkami. Bueno, pues ya ha alcanzado el límite necesario para que el proyecto se haga realidad. Es un exitazo, Goñi. Sí, la verdad es que, bueno, estoy muy contenta, estamos muy contentos. Sabes que estamos con Malagón ahí luchando. Y la verdad es que sí, ha habido muchos nervios. Debo reconocer que es dificilísimo este tipo de temas por lo que es la gestión de las emociones. Y es verdad que también pues nos ha animado mucho el apoyo que hemos recibido, especialmente además de los oyentes. Muchos de ellos además han querido que les hiciésemos relatos o dibujos. Pero bueno, que ha habido un montón de aportaciones. Espero además que sigan aportando porque se cierra, quedan menos ya, apenas 10 días. Y se puede seguir todavía apoyando porque además así conseguiremos imprimir más libros, que esté luego en más sitios, poder hacer presentaciones, que la verdad es que eso sí que me da mucha ilusión para poder estar cara a cara con los oyentes en las posibilidades en las que se pueda. Y la verdad es que muy bien, deseando que haya más aportaciones y alguna sorpresa más antes de que se cierre. Bueno, pues agradecemos a todos los oyentes que han participado en este crowdfunding, que han respondido a esa llamada y con vuestra generosidad, porque gracias a eso el proyecto del libro de Ainhoa Goñi va a poder salir adelante, y sabemos que son tiempos difíciles para todo el mundo y que os hayáis sumado es un auténtico regalazo, así que gracias de corazón a todos los oyentes y recibiréis vuestro libro, además justo antes de la Navidad. Eso es muy... Bueno, esperemos que lo reciban antes de la Navidad, Goña, y sí que tenéis que ser muy cumplidores, porque es una buena época, desde luego, para tener un pequeño libro nuevo, ilustrado por Malagón, como decía Ainhoa Goñi, con estos relatos tan maravillosos, tan preciosos, con los que nos ha estado deleitando durante todo el año. Bueno, pues qué suerte, qué éxito, felicidades, enhorabuena, Ainhoa Goñi, nos alegramos un montón. Yo me he reservado unos poquitos también, así que los voy a disfrutar. Algunos los sortearemos entre los mecenas de la cafetera. Eso, fiesta. Así que haremos fiesta y desde luego espero que esas presentaciones pues culminen con una buena cervecita y un disfrute propio como merecen estas eso cosas. Está asegurado, eso es lo único claro que tenemos. Bueno, y hoy, claro, los viernes termina la semana, entonces Ainhoa Goñi nos trae una nueva propuesta. Ya sabéis que os podéis dirigir a ella con historias cotidianas de vuestra vida o momentos especiales que hayáis pasado, y Ainhoa los convierte en relatos literarios que se leen después aquí. Y hoy es una persona cercana a la que va a leer el relato, y además es la historia de unos familiares, que podría ser la historia de muchos otros profesores en España, pero es la historia de los padres de María. Estando un día comiendo con Ainhoa en casa, surge la conversación del problema educativo.
en España. Y entonces, pues salen casos como niños que no son comprendidos por su situación, niños que les echamos la bronca porque no sabemos lo que les pasa. Entonces surgió el caso de este niño, el niño del chándal, que es uno de los muchos que podríamos contar. El problema es que la escuela intenta suplir desigualdades, pero la escuela no puede suplir desigualdades que no conoce. Muchas veces no conocemos de dónde viene un niño. Hay niños que, aparte de no tener un sitio donde estudiar, donde hacer sus deberes, donde repasar sus cosas, muchas veces no tienen dinero para ir a comprar un cuaderno. Y esto un docente no, a veces, si no profundiza, no ve, no sabe que eso es posible. Porque además, tanto los niños como las familias hacen lo posible para que esto no salga a la luz, no lo veamos. Y es complicado porque ellos sí que quieren ser iguales que los demás. A veces un niño te dice que los reyes le han traído muchas cosas y tú sabes que eso económicamente no puede ser. Y es que no le han traído nada. Se lo ha inventado porque quiere ser como los demás. Dar las gracias a Ainhoa por visibilizar una parte de la sociedad que no tiene visibilidad y ahí tenemos que darle visibilidad porque al fin y al cabo el futuro está en estos niños. No tenemos otro futuro. Me encanta que se hagan relatos de estos, si estos relatos contribuyen a que nos mentalicemos de la problemática que hay e intentemos solucionarlos. Que consigamos, al menos que se sepan, que los descubramos y que intentemos resolverlos. Difícil, pero intentemos resolverlos. Solemos hablar a menudo y la verdad es que la historia de los padres de María, de Luisa y de Paco, que bueno, nos juntamos de vez en cuando y me cuentan, bueno, hablamos de 100.000 cosas y ellos, aparte de muy oyentes de la cafetera, pues son profesores, han sido profesores y es algo que tienen muy marcado, hay muchas historias que tienen muy marcadas y hemos hablado 100.000 veces de los casos que se dan, también en especial de las circunstancias actuales, que los profesores son algunos de los que se están enfrentando a momentos muy complicados por la pandemia, lo hemos visto pues con las clases online, etcétera, etcétera, pero en el día a día y desde hace muchísimos años, a lo mejor toda la vida, no toda su carrera profesional, realmente hacen mucho más que enseñar en matemáticas, historia o cualquier otra asignatura, ¿no? Son realmente los que educan, los que forman y muchas veces los que se dan cuenta de que los niños pues a lo mejor no llegan al colegio en las mejores condiciones, ¿no? Y hay algunos que deciden hacer o dar un paso más allá y ayudar de una forma especial a estos niños. Y este relato de hoy habla un poquito de eso y además es verdad que para mí son unas personas maravillosas y me daba muchísima ilusión que lo leyese María.es, María Navarro. Básicamente, porque además de que tiene una voz preciosa, como ya saben todos los oyentes, porque la escuchan todos los días, pues conecta mucho con la historia de sus padres, porque además habíamos hablado muchas veces también de las historias que nos contaban, ¿no? Y de cómo había sido para ella que sus padres fuesen profesores. Y bueno, es una historia muy, muy personal para ellos y la verdad es que a mí cuando me la contaron me llegó muchísimo y bueno, quería adaptarla y compartirla con todos los oyentes. Pues no le vamos a hacer pasar por el periplo a la pobre María Navarro de tener que profundizar sobre los sentimientos, sobre lo que quieren sus padres, que ya damos por hecho que es mucho. Pero con este pequeño homenaje, con este momento en el que pone voz al relato de Ainhoa Oñi, pues sospechamos que también va implícito un mensaje de cariño para sus padres que extendemos también a este equipo, a quienes respetamos mucho y tenemos mucho cariño. Ainhoa Oñi, gracias. Gracias. Escuchamos este relato. Marcos llegaba siempre,
con la ropa mojada al colegio. Al menos las 3 últimas semanas. Le veía parecer despistado, con la mochila colgando a un lado, como cansado, como si se hubiese pasado toda la noche jugando al escondite. Marcos tiene 8 años, una sonrisa enorme y triste, como de luchador silencioso, y es muy callado. Es el típico niño bueno que te obedece sin rechistar, simplemente porque quiere. La verdad es que antes no era tan callado y jugaba mucho más que ahora. Yo no sabía el porqué, pero Marcos ya no era el mismo. Había visto comportamientos así antes. Había visto niños así antes. Niños con problemas en casa, con padres que se pasan el día peleando sin prestarles atención, demasiado enfrascados en sus historias como para proteger a sus hijos de los gritos. Y los niños, al principio, lo viven todo en la distancia, sin entenderlo, porque nadie les cuenta nada. Pero crecen pensando que ellos estorban. Yo no sabía si esa era la razón. Lo que sí sabía era que Marcos llevaba tiempo raro, ajeno al mundo que le rodeaba. Lo que no cambiaba era que siempre entraba a clase con su chándal mojado, día tras día. Su chándal me recordaba uno que tenía yo de pequeña, de los de tenis de los años 90, como con brillos raros. El mío era blanco, con dibujos morados, pero el suyo era verde, de algodón grueso. Siempre el mismo chándal mojado. Y siempre la misma cara triste. Algo tenía que hacer. Y reaccioné de la manera más tonta, seguro. Reorganicé los pupitres de la clase. Monté una supuesta reunión de Naciones Unidas y recoloqué sus mesas por continentes. Mantendríamos esa organización durante todo el curso y sería nuestro trabajo de historia, les dije, y me quedé tan feliz. A él le di Sudáfrica y le coloqué estratégicamente en una mesa pegada a la calefacción para que el calor le ayudase durante las horas de clase. Entonces noté cómo me sonrió cuando le indiqué su sitio. Qué fácil es a veces hacer feliz a un niño. Pero, aunque solucioné que estuviese caliente durante el día, seguía sin entender qué le pasaba para llegar así cada mañana. Le seguí un par de veces al salir de clase, pero no observé que nadie se metiera con él, tampoco vi que nadie le mojara en la entrada del cole y no había llovido durante varios días. Así que llevé el asunto a una de nuestras reuniones de profesores. Saqué el tema poco a poco, comentando que me preocupaba uno de mis alumnos, que había cambiado, que llevaba ropa peculiar. Y entonces una compañera saltó al momento. Resulta que hace unas semanas unos niños se habían reído de él porque apestaba a desinfectante. Entonces me recorrió un escalofrío. Lo acababa de entender todo. Creo que grité. Bueno, sé que grité y que salí de la sala de profesores pegando un portazo. Fui corriendo al baño y me eché a llorar. No me había dado cuenta. No había entendido el problema de Marcos. Qué tonta había sido. Entonces comprendí que Marcos, cuando llegaba del colegio, metía el chándal en agua para quitarle el olor, porque alguien le había dicho que olía mal. Pero nunca le daba tiempo a que se secara, no en este frío febrero. Así que al día siguiente se lo volví a poner, todavía mojado, confiando en que olería menos a desinfectante industrial. A ese con el que habrían limpiado las prendas en algún centro de beneficencia, ese mismo sitio en el que su madre había conseguido la ropa. Me recompuse, salí del baño y me fui a liar una tercera guerra mundial en mi ordenada Naciones Unidas. Quien ganaba en las negociaciones o solucionaba los conflictos se llevaba un regalo. Y Marcos evitó un conflicto internacional entre 2 países vecinos, así que yo le regalé una camiseta. Y a las 3 semanas nombramos a Marcos por unanimidad diplomático honorario especial para la Antártida de todos los cursos de primaria del colegio. Evidentemente, eso requería un chándal nuevo, más abrigado, uno oficial, porque en el Polo Sur hacía frío. Y sus compañeros no podían estar más de acuerdo. Y así empezamos con los guantes de lana, con los calcetines de invierno, y los bocadillos, y las chocolatinas para las acampadas en medio del hielo polar. A la semana siguiente
Su compañero de pupitre se tuvo que llevar una bufanda, porque yo tenía que disimular. Pero un chándal no le cambia la vida a nadie, ni un bocadillo le alimenta mucho tiempo. Cuando ya tenía la situación más o menos controlada, volví a la sala de profesores dispuesta a que me despidiesen si hacía falta, dispuesta a no callarme la rabia que sentía. Sé que mis compañeros son iguales. Sé que hay muy pocos que ven esta vida como un trabajo y punto. Pero nosotros debemos ser un ejemplo. Nuestra conducta debe ser impecable. Nuestro trabajo es educarles, enseñarles y protegerles. Y para proteger a un niño, a veces hay que dejar de leer los libros al dedillo y mirarles a la cara. Hay que conocer a los alumnos. Hay que darse cuenta de que un niño que no ha desayunado, que llega al colegio con el estómago vacío, no va a tener energía ni para escucharte. Hay que darse cuenta de que si un niño no corre y no juega, algo pasa y hay que actuar. Aunque no sea mucho más fácil vigilarle simplemente en el recreo si se está quieto. Y sé que hay cientos de niños así. Sé que Marcos no es una excepción. La reunión terminó y cerré la puerta detrás de mí, después de decirles que la peor guerra no es la que se pierde, sino la que no se batalla. Y sonó el timbre de las clases de la tarde. La lucha continuaba, porque yo esa guerra la iba a pelear, ahora y siempre. Recuerda que ahora tú puedes tener también los relatos de Ainhoa Goñi en tu librería. Apóyalo en radiocable.com/Un mundo en construcción.